A continuación vamos a explicar el modo programación o settings de la estufa pellet Ares. En primer lugar entramos en el menú, vemos que la primera opción es fecha hora, como conocéis, el crono, y la tercera es la programación. Entramos en programación dándole al botón OK y el primero sería idioma. Aquí al entrar pues vemos que podemos seleccionar entre diferentes idiomas. Por ejemplo, si italiano, inglés, francés, pues español, que es el que queremos. Damos a OK y ya tendríamos el modo eco. Es para economizar el pellet. Si yo lo activo, yo lo activo al pulsar OK, la estufa quedaría en modo eco, de manera que siempre la estufa va a gestionar la combustión para economizar, para ahorrar el máximo combustible posible. Dentro del modo eco podemos seleccionar la temperatura que queremos, pulsamos el botón menos un par de segundos, como ya sabéis, y accedemos al menú temperatura, que podemos seleccionar temperatura entre 35 y 5, como ya sabéis, en este caso si nos interesa 26, lo dejamos en 26, pulsamos el botón OK y dejaríamos el modo eco activado a 26 grados. Entonces, del menú de programación, idioma, eco, lo voy a desactivar, entro dentro de él, selecciono off y cuando está off le doy OK y lo dejaríamos, sin activar. A continuación es la iluminación. Eso es simplemente la iluminación a la que yo deseo que el display se apague tras ninguna pulsación. Si yo no pulso ningún botón, después de 60S, que son 60 segundos, después de un minuto, se apagaría el display. Aquí tenemos un rango de tiempo muy amplio, como veis, de minutos a segundos. En este caso, si lo seleccionáramos on, 10 sería 10 segundos, se apagaría tras 10 segundos, y si es on siempre estaría iluminado, nunca se apagaría. En este caso vamos a dejarlo en 60 segundos, que parece un tiempo razonable. A continuación, tonos, eso es simplemente para que el pitido que estáis escuchando a hacer una pulsación de cualquier botón se active o suene o no suene. Entonces yo lo voy a desactivar, de manera que, como ya veis, el menú de programación, cuando yo entro, idioma, eco, iluminación, tonos, no suena. Si yo me meto dentro de este menú pulsando el botón OK, lo puedo en on, lo activo, de manera que ya va a empezar a sonar. Como ya veis, programación, tenemos idioma, eco, iluminación, tonos, y aquí podemos seleccionar entre grados Fahrenheit o Celsius. En este caso, esto sería Fahrenheit, esto sería Celsius. En este caso dejamos Celsius porque es el tipo de la medición que se usa en España. A continuación, receta de pellet. Receta de pellet es un modo complicado de explicar y no es aconsejable que se le explique a los usuarios a la hora de la venta de la estufa. Esto es para modificar los parámetros que vienen prefijados en fábrica. Tenemos dos opciones. La primera es activación transitoria, que es para arrancar o apagar la estufa. Y la segunda opción es activación de potencia. Aquí, básicamente, este modo sirve para que el usuario, si compra un pellet de baja calidad, necesitará que la estufa alimente más rápido para que en una hora de tiempo, en el mismo tiempo, tenga más potencia. ¿Por qué? Porque ese pellet, al ser de mala calidad, a priori tiene un poder calorífico inferior. Entonces, para seguir teniendo la misma potencia, la única manera de mantener esa potencia es pues quemando más kilogramos de combustible. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues en receta pellet entramos, nos vamos a la segunda opción, que es activación de potencia, y activamos. La podemos seleccionar desde más 5 a menos 5. ¿Veis? Menos 5 a más 5. Entonces, en este caso, si tengo un pellet de baja calidad, necesito quemar más pellet en el mismo tiempo. Necesito quemar más pellet para tener la misma potencia. Entonces, pues puedo seleccionar de menos 5 a más 5. Un más 5 viene a equivaler a 25% más de velocidad en la alimentación. Eso quiere decir que si la estufa pellet quema 2,15
kilogramos en una hora, pues si yo selecciono más 5, quemaría un 25% más de 2,15 kilogramos. Y si yo seleccionara menos 5, quemaría en una hora en potencia 5, que es el máximo, quemaría 2,15 kilogramos menos el 25% de esos 2,15. Y eso ya le digo, la utilidad que tiene es para que el usuario ajuste la velocidad de alimentación para que en una hora queme más o menos kilogramos de pellet, porque hay pellets de diferentes calidades y es posible que necesite ajustarlo. En este caso yo lo voy a dejar en 0 para que se quede con los parámetros que vienen prefijados de fábrica. Salimos de receta de pellet, como ya sabéis, y el termostato. Este es un modo para activar o desactivar un termostato externo. La estufa pellet Ares se le puede colocar un termostato externo, al igual que los aires acondicionados. Este termostato externo normalmente los usuarios lo conectan en los techos de las habitaciones, porque desean que la estufa rija la combustión no por su propio termómetro, sino por ese termómetro que lo colocan en el techo de la habitación, porque es más exacto o es más fiable o da más fe de la temperatura real que hace en la habitación. Nosotros entramos en el modo termostato, seleccionamos ON y le damos a OK para seleccionarlo. De manera que, como veréis ahora, cuando yo entro en modo, me va a poner termómetro 0. ¿Por qué? Porque en este momento la estufa no tiene ningún termostato conectado. Si yo tuviera el termostato conectado, como ya digo, este interruptor está en la parte de atrás de la estufa, donde está el botón on-off, es una ficha verde para conectar un termostato. Si estuviera conectado, aquí en el display aparecería la lectura de ese termostato. Si fueran 20 grados la habitación, pues aquí indicaría 20. En este caso pone 0 porque no tiene ningún termostato aún conectado. De manera que si yo me meto en el menú programación, como ya conocéis, me voy a termostato, entro dentro del menú, lo deshabilito. Pues al deshabilitarlo, ahora en el display sí me reconoce la temperatura, porque al deshabilitar el termostato externo, la estufa funciona con su propio termostato. En este caso, el termostato está leyendo una temperatura de 26 grados. Bueno, ya por último, vamos dentro del menú programación, idioma, eco, iluminación, tonos, grados, receta de pellet y termostato. Por último, vamos a explicar la carga de pellet. Esto es simplemente, para acceder a él, damos el botón OK, como ya sabéis. Carga de pellet es en el caso que la estufa venga sin pellet en el depósito, el tornillo sin fin está completamente vacío. Entonces es posible que en el primer encendido la estufa no encienda, porque al girar el sinfín no va a caer pellet en el brasero. Entonces eso simplemente es para cebar el sinfín en el caso que la estufa venga sin pellet de fábrica. Carga de pellet, si yo le doy a OK, la estufa va a empezar a mover el motor de alimentación habilitado. Ahora, como veréis, empezará a hacer un ruido que es está ahora mismo el motor de alimentación girando el sinfín para que el pellet que yo he depositado en el depósito de pellet empiece a cebar el sinfín. Si yo le diera escape, salgo de él. Y ya el último submenú dentro del menú de programación o settings es la limpieza. Es en el caso de que yo desee de modo manual limpiar el brasero. Lo que va a hacer la estufa en este caso es activar los ventiladores para que toda la ceniza que quede en el brasero se limpie automáticamente. Entonces, yo entraría dentro del menú limpieza, le doy a OK y entro, y si vuelvo a pulsar OK lo activo, de manera que en el display aparece habilitado. Entonces la estufa va a activar los ventiladores, como probablemente ya estaréis escuchando, de manera que va a meter aire fuerte a una fuerte presión dentro del cenicero para que todas las cenizas se vuelen, es decir, se limpie el cuenco, el brasero donde se quema el pellet. Si yo le doy a escape, como ya sabéis, pues salgo